Gracias. Señor Atanasio Ventura, muy buenos días, tenemos su voz al aire. Gracias, buenos días, Tomás Saldaña. Mire, quiero hacer un breve comentario de un pseudo, para mí pseudo historiador, que viene en un programa de televisión hoy en la mañana, sí, hablando de los niños héroes que dice que son, entre comillas, que no están seguros que son ellos. A lo mejor de eso tiene razón, porque él dice que cuando fue la toma por las tropas norteamericanas, la toma del Castillo, murieron más de 600 cadetes. sí. Y que era imposible que dijeran, vamos a apartar los 6 niños héroes. A lo mejor tiene razón. Pero lo que no me gusta, que dice que los niños héroes lo hizo Miguel Alemán en su régimen, en sus 6 años de gobierno, porque estaba perdiendo simpatía, no recuerdo qué error cometió, y sacó eso de los niños héroes. Para mí es mentira, porque yo cuando fui a la escuela ya estaban los niños héroes en los libros. Sí. Entonces yo también quiero hacer algo de hincapié en esa cosa de los presidentes de la República, que hace años desde ¿cómo se llama? Salinas de Gortari para acá, ya no hacen mención de la intervención norteamericana, de que nos quitaron la mitad del territorio y toda esa cosa. Me imagino que son por órdenes de los gringos, que les prohíben. Hasta en las ceremonias yo he visto que ya no hacen mención, nomás dicen la intervención, pero no dicen intervención americana, como antes decían, por ejemplo, en una ceremonia, decían la intervención norteamericana, la guerra que cometió y la injusticia, se robó la mitad del territorio, más de la mitad. Antes lo decían, ahora ya no dicen. ¿Por qué? Por entreguismo de los presidentes, que me imagino que les ordenan los Estados Unidos ya no decir esas cosas, ¿no cree? De por sí los valores patrios ya están de la patada para la juventud. Antes las fiestas patrias se celebraban con fervor, ahora ya no. Y luego que sale este señor historiador diciendo eso, pues es posible que no haya sido como dice él, porque dice que hasta con Alemán aparecieron, que le hicieron al ADN, que le hicieron con la credencial de elector. Pues no es pura mentira, joven Saldaña. Bueno, pues es que mire, hay muchas personas que se molestan cuando se habla acerca de la historia, ¿no? Sobre todo como cuando nos educaron con los libros de la SEP, a todos. Sí. Usted recordará en aquellos libros de la primaria donde hablaba de los niños héroes y de Juan Escutia y del niño que se arrojó, se cubrió con la bandera nacional y antes de que los norteamericanos, antes de que pues fueran atacados y tomaran la bandera. Y hay varios libros donde le recomiendo, por ejemplo, leer esta parte estoy leyendo apenas uno que se llama La Sociedad Novohispana, que es un libro verdaderamente increíble, porque toma un tema muy por ahí, muy breve, así muy como comentario, como el que usted nos está haciendo oportunamente, sobre la batalla de los niños héroes en Chapultepec contra el ejército estadounidense y la historia oficial que se encargó de reducir la batalla solamente al sacrificio de los jóvenes cadetes, que dicen ni tan niños ni tan héroes, en algunos casos donde dicen, oye, ¿por qué insultas a mis héroes patrios, no? Y muchas personas pues se sienten pues un poco agredidas, claro, porque es nuestra historia. Y por ejemplo, en esta parte, no nos da tiempo, pero si me permite, es un fragmento de lo que habla de Juan Escutia, que no se tiró envuelto en la bandera, sino que se cayó por ebrio y borracho, del cual muchos dicen, oye, ¿cómo es posible? Están insultando a nuestra historia. Y también narra de que no eran cadetes, sino reos prisioneros en el castillo, y que la gesta solo cubrió importancia por necesidad política hasta Miguel Alemán. Por eso ahí se menciona, no que hasta Miguel Alemán se descubrió esta historia, ¿no? Y que una parte donde narra esta parte del libro, la historia americana tiene registrada un enfrentamiento por la toma del castillo, la captura de prisioneros y también la liberación de 49 apresados por autorización, según la historia, del teniente coronel Ethan A.
Hitchcock, que era encargado de la Inspección General del Ejército Norteamericano, entre otros. Y bueno, pues los alumnos, que es Manuel Alemán, Fernando Porcel, Miguel Porcel, José T. Cuellar, Antonio Solá, Ignacio Molina, entre otros, etcétera, etcétera. Bueno, pues sigue toda esa cuestión de que hay documentos que registran que fue el 11 de noviembre de 1847 que se creó la medalla de honor para venerar a los defensores del castillo de Chapultepec, y que en ella figuran, entre otros, los tenientes pues Manuel Alemán, Fernando Porcel, y bueno, el 13 de septiembre, que es cuando pues nosotros leemos los libros, o así nos educaron en la primaria, o al menos a mí en lo particular, no sé los demás, pero el 13 de septiembre de 1871 se celebró por primera vez el aniversario del sacrificio del castillo de Chapultepec, que fue presidido por el entonces presidente, bueno, pues Benito Juárez y su gabinete, que también hay otra controversia, donde Benito Juárez no fue ni tan bueno, fue todavía, incluso Maximiliano todavía más benevolente, decían por ahí, que todavía Benito Juárez vendió ciertas tierras allá en Veracruz. Dichos de lo que pues hay muchos donde hoy están insultando a la historia y que bueno, la historia en sí, de la que nos educaron cuando éramos niños en la primaria, pues fue escrita por quienes les convenía, que es al gobierno, y que los historiadores pues no están tan como deberían de haber registrado los hechos tal cual fue. Por eso es de que hay muchos cuando dicen, oye, ¿cómo que estaba borracho? ¿Cómo es que está impidiendo el gobierno norteamericano? Por eso la confusión, y pues bueno, entendemos su molestia, señor Ventura, Yo pienso, mira, Salvador. Por ejemplo, la historia sí dice de los enfrentamientos que tuvieron las tropas norteamericanas con el ejército mexicano. Sí. Hay no nada más del castillo. Ahora, por ejemplo, para mí que son enemigos de los héroes, es personas que hablan así, son enemigos de la historia, o no sé. Pero mire, por ejemplo, Francisco Villa era un bandido, ciertamente, y no lo querían los militares, porque cuantos enfrentamientos tuvieron, los derrotó a ellos, siendo que no tenían nada de escuela de tácticas militares, y los militares se enojaban porque eran de carrera, ¿verdad? Era de carrera. Por ejemplo, Huerta era militar de carrera, y como decía que hay un bandido, un bandolero, un robavacas, le iba a ganar. Entonces, a Francisco Villa, quizás si te acuerdas, hasta cuando lo pusieron allí en el Congreso, hubo muchas controversias, muchos alegatos para que lo pusieran, porque sea como sea, contribuyó en la revolución. Sin embargo, muchos enemigos dicen que no es cierto, que esta cosa. Los enemigos, pues, de los revolucionarios, vamos a decir. Y hay muchas cosas que las tuercen. Pues sí, hay varios datos históricos, incluso desde la conquista de México, donde pues hay varias versiones, desde los frailes, desde los mismos conquistados, de los textos que están ahí, mal intencionados y no están escritos como deberían de haber sido redactados. Y por ahí decían, no sé si me equivoco, algún profesor es un doctor de la Universidad Nacional de México, de la UNAM, decía, si a nosotros como mexicanos nos hubieran enseñado la historia tal cual es, sin alterarla, seríamos otro tipo de sociedad, seríamos un país de primer mundo, porque conoceríamos primeramente de nuestra identidad y no discriminaríamos incluso hasta nosotros mismos, ¿no? Nuestros propios color de piel, la piel bronceada, y bueno, una serie de pasos que todavía, vuelvo a decir, sigue en cadena y sigue ligado. Y bueno, pues recordaremos pues el billete, todavía ustedes se acuerdan, ¿no? Del billete de los niños héroes en los 90s, que por cierto pues salieron de circulación, ¿no? Cambió también. Son cosas del gobierno, ¿verdad? Pues por ahí algunos dicen, otros no, pero bueno, pues le agradecemos, señor Ventura, que nos haya hecho esta observación, pues, y le agradecemos muchísimo su llamada. Lo que sí vuelvo a recalcar que los presidentes de la República ya no dicen la intervención norteamericana, que nos robaron la mitad del territorio más. Eso también es otra cosa, pero bueno. Bueno, eso será tema de otro próximo espacio, porque ya nos están diciendo que vayamos al corte, Muchas gracias, señor Ventura. Buen día. Igualmente. Bueno, pues ahí está, 9 de la mañana con 56.